Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se les desea siempre, como les digo siempre, y bueno, espero sea así y su día esté yendo mejor que lo común, que lo normal. Y bueno, chicos, ¿qué les traigo el día de hoy? Obviamente, como muchos me han solicitado, porque ya hace 2 o 3 días, mejor dicho, han llegado lo que son nuevos mutantes en la sala reto, chicos. Han llegado 3 mutantitos nuevos, lo que es el legendario Sigmo. Ha llegado sorprendentemente con un descuento en fichas el surfista del espacio, que ahora cuesta 100 fichitas, lo cual es grandioso. Y por último tenemos a otro exclusivo, que es el Beren Kaizu, chicos. Estos mutantes, estos 3, ya saben que los analizaremos, les daremos sus recomendaciones de orbes y al final les diré cuál de los tres vale la pena. Pero me gustaría que desde ya dejaran en los comentarios cuál de estos 3 es el más fuerte. Me gustaría que comentaran cuál de estos 3 es el más fuerte desde sus perspectivas. Así que de resto, con el video de los nuevos mutantes en sala reto, comencemos ya. Y damos inicio con este mutante legendario, chicos, y estamos hablando del Sigmo, mutante zoomorfo con galáctico que tiene la habilidad de herida. Un mutante, chicos, que de primeras les voy a decir que es malo antes del análisis. Ya este mutante de hecho lo han dado en muchas ocasiones, digamos que gratuitamente. Ha venido en varias ocasiones en Experiment a medida de lo que va del año, pero igual vamos a analizarlo. Ya saben que tiene una velocidad de 8.33, tiene una vida total de 2934, el daño de sus ataques es de 438 y posee una herida de 87 puntitos, lo cual apenas representa un 20%. Un mutante que, como les digo, al final no está mal, pero hay muchos porque lo suplantan. O sea, ustedes pueden agarrar Madre de Dragones y otras cositas y lo suplantan fácilmente. Cameo, en muchas cositas, chicos. Pero un dato extra que les tengo que dar, un dato secreto en el mutante, y es que el plus de su habilidad pasa de un 20% a un 55%, lo cual ya pasa a tener una herida increíblemente alta comparado con su daño, que es aceptable. Tiene una vida aceptable, así que malo no es, pero como les digo, puede ser reemplazado técnicamente por cualquier otro zoomorfo, principalmente por su velocidad, Madre de Dragones y Anomalía. Así que vayamos con sus recomendaciones de orbes, chicos, que simplemente tiene una solita, chicos, y es la de velocidad, un orbe de ataque básico y un orbe de herida básico, chicos. Ya saben, aumentar la velocidad lo máximo posible para doblegar turnos desde un principio, el daño obviamente porque es necesario para complementar esa velocidad, y el orbe de herida porque es más conveniente que otro de ataque, simplemente para dejar la herida obviamente a otro mutante rival y que lo moleste lo máximo posible, aunque el mutante ya muera a primera instancia. Esa herida va a ser mortal, pero como les digo, fácilmente no les recomiendo a este mutante, el Sigmo. Segundo mutante del video, chicos, y aquí tenemos al grandioso y el favorito de todos, el exclusivo surfista del espacio, mutantito galáctico con cyber que posee la habilidad de fortalecimiento, que muchos deben de conocerlo, pero ya. Este mutante cuenta con una velocidad de 4 puntos, con un orbe de velocidad level 4. Si tienen curiosidad, el mutante llega a 4.74. Tiene una vida total de 4255, un daño de sus ataques de 1538 y cuenta con un fortalecimiento de 307 puntos, lo cual representa un 20%. Como esta estadística extra, como siempre les digo, el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su fortalecimiento pasa de un 20% a ser de un 30%, lo cual ya es un forta más que bueno. Entonces, chicos, un mutante que, como les digo, muchos ya deben de conocer, un mutante que es muy estándar con sus estadísticas, un daño aceptable para su velocidad, una vida aceptable para su velocidad y un forta más bueno, chicos. Entonces, un mutante muy estándar, un mutante que de primeras les digo que es el más recomendable de estos 3 mutantes de esta sala reto. O sea, para mí es el más fuerte de los 3, pero ya faltaría ver el último mutante. Como les digo, no es un mal mutante, un mutante que viene muy bien contra cybers y contra zoomorfos. De resto ya no sería más contra otra cosa, porque con sables hasta con eso puede llegar a sufrir con el meta actual, pero como les digo, contra cybers y zoomorfos es un mutante que no les va a defraudar.
Entonces, vayamos directamente con su recomendación de orbes, chicos. Y es porque tiene dos. De hecho, ya anteriormente yo traje su recomendación de orbes, pero vayamos a eso. La primera y para mí la más importante es la básica, chicos. La de velocidad, ataque y vida. Sí, chicos, la de equiparar estadísticas es la mejor combinación de orbes para este mutante. ¿Por qué? Velocidad, obviamente para superar a otros mutantes que se asimilen a esa velocidad de él. El daño porque es necesario, porque ya tiene un fortalecimiento más que bueno. Y un orbe de vida, porque mientras más vida a un mutante de fortalecimiento ya saben que le cae mejor. De hecho, esta combinación la pueden alternar y le pueden quitar el orbe de ataque por uno de fortalecimiento, que también viene súper bien. Pero como les digo, el orbe de ataque puede ser esencial al momento de ganar un primer turno ante alguien más. Pero con el meta actual probablemente el de Forta también vaya bien. La segunda combinación, ya en esta se tienen que arriesgar un poco y tendrían que ir por la combinación de escudo especial, chicos. Sí, un orbe de escudo especial, un orbe de escudo básico y un orbe de fortalecimiento. Técnicamente esta combinación depende de que te ataquen de primeras y obviamente hacer el máximo daño posible ya fortalecido y aguantar el segundo turno con un escudazo que hayas obtenido después de esto. Una combinación que, como les dije desde un principio, es arriesgada, pero que al final puede resultarles si no les gusta aquella de velocidad y quieren alternar con otra cosa. Pero para mí la favorita obviamente es la de velocidad. Así que eso es todo lo que les puedo decir del surfista del espacio. Último mutante del video, amigos, y aquí están viendo a otro mutante exclusivo y es el Virin Kaisu, chicos. Mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de fortalecimiento. Sí, tiene un nombre súper raro, o es Beren Kaisu o es Virin Kaesu. Veamos sus estadísticas. Este mutante cuenta con una velocidad de 5.88, con un orbe de velocidad level 4. Si tienen curiosidad, él llega a 6.94. Cuenta con una vida de apenas 2.431 puntos. El daño de sus ataques es de 1.194. Cuenta con un fortalecimiento mamadísimo de 298 puntos, lo cual representa un 25%. Como el dato extra, mejor dicho, como es su plus, el plus de su fortalecimiento al alcanzar el level 25 se eleva a un 32%, lo cual no es mucho, pero ya habrán notado que tiene un fortalecimiento muy pero que muy alto. Entonces, un mutante que se veía mucho más antes, cuando era la era de los Technoforce, que sí un poquito Heimdall y todo eso. Lo malo del mutante, obviamente su vida, chicos. Un mutante que no les recomiendo nada por su vida, porque cualquier mutante puede one-shoteárselo y obviamente puede tener un daño muy alto, pero es que cuando está fortalecido es que se le ve el valor. Pero si con una velocidad, digamos, para mí esa velocidad es lenta para un mutante que depende de su segundo turno, comparado a que en el meta ya hay mutantes intermediarios que él no puede doblegar y técnicamente se los pueden one-shotear de un solo golpe sin problema. ¿Cuál sería el rol de este mutante, chicos? Pues el único rol de este mutante sería rematar mutantes veloces que lo ataquen y él se fortalece. Por ejemplo, Gloober. Un Gloober lo ataca con un múltiple, él se va a fortalecer mamadísimamente y se lo va a poder one-shotear. Pasaría lo mismo con una Mimikrono Curva, con un Zeus, con un Spin Fury incluso, chicos. Para que tengan ese dato en cuenta, es el único rol. Pero ¿qué pasaría? Que si tú atacas y los amigazos tienen dos mutantes rápidos, pues ya estarías ref, porque no tiene la vida suficiente para aguantar 2 turnos. De poquito aguantaría 1. Un mutante que, como les digo, la vida es lo deficiente del mutante, a pesar de que tiene un buen daño con un increíble fortalecimiento. Pero aún así no se lo sugiero, porque inclusive pueden usar el Zeus de primeras, pero ya les acabo de mencionar que el rol cumpliría. Entonces, vayamos a su recomendación de héroes, chicos, ya que tiene dos. La primera y mi favorita, chicos, es la de un orbe de velocidad, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida. Técnicamente esta recomendación de orbes que les estoy dando es para la función y para el rol que les acabo de mencionar: aguantar un golpe de esos mutantes veloces que se ven en el meta para luego rematarlos fortalecidos. Esa es la principal opción de esta combinación y bueno, es la mejor para aguantar un golpe de un mutante rápido y luego atacar fortalecido para rematarlo en ese ataque instantáneamente, chicos. Y la segunda, que es la favorita de todos, o según he visto, es la de velocidad
full daño, porque obviamente aumentar la velocidad y ponerle full ataque hará que se one-shotee a cualquier mutante, porque ya de por sí el fortalecimiento es fuerte en él, pero la otra combinación, como les digo, es más de jugar, aguantar pasivo un turno para luego rematar al 100%, pero esta combinación tampoco está mal, aunque sí pueden llegar a perder con pesadillas vivientes fácilmente si no tienen un orbe de vida. Así que esto es lo máximo que le puedo decir del Berin-Kizu, sus recomendaciones de orbes. Y bueno, cracks, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal, estas recomendaciones de orbes para estos mutantes, que en realidad Surfista del Espacio es la mejor opción, chicos, y además viene a un precio muy barato. Él siempre está acostumbrado a llegar en 180 fichas, y que llegue a 100 fichas, chicos, o sea, 80 de descuento, me parece increíble. Así que deberían cambiarse al Surfista del Espacio. Si no tienen galácticos, les va a venir muy, pero que muy bien, ya que en realidad galácticos en el meta hay escasos, así que una opción muy recomendable. Como siempre, me gustaría que comenten el video, chicos, para ser saludados en el próximo video. O sea, los invito a comentar, a dar ese like, a suscribirse si son nuevos por el canal, porque se viene mucha más información de MGG, chicos, evento de aniversario, evento de Navidad y muchas cositas más. Así que sin más nada que decir, vayamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al Rayo McQueen, al primero de los comentarios, y es para el crack de Michael Requena. Saludazo que se lleva Víctor Arias Durán. Uno más por su pollo para Marcelo Gastelo Bianchi. Super saludito para Runito. Saluditos para el crack de Carlos Alberto. Uno más para la máquina de Jesús Sánchez. Penúltimo saludo para el mastodonte de Miguel Ramírez Avelino. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para AMB Drake. Así que ya saben, chicos, gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiósito. Plain Jane, ride with the mob, second nigga,